Éxodo capítulo número 2. Vamos a orar y después de la oración damos lectura a la porción de las Escrituras. Señor, te damos gracias en este tiempo, en esta hora, esta mañana, porque nos permite, Señor, estar aquí en este lugar juntos. Nos permite estar aquí reunidos en tu nombre, gozosos, alegres de vernos unos a otros, pero también gozosos y alegres, Señor, de cantarte, de adorarte juntos, de recibir tu palabra juntos, de crecer en armonía, poder ser edificados a través de tu palabra, Señor. Gracias por ese grande privilegio. Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que hables a nuestras vidas a través de la exposición fiel del Evangelio, a través de tu palabra, Señor, y que nos ayudes, Señor, para recibir tu palabra, entender tu palabra y también, Señor, que seamos transformados por tu palabra, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos al libro del Éxodo, capítulo 2. Vamos a darle lectura, dice así. Lo vamos a leer completo, así que tengan paciencia. Vamos a leer todo el capítulo y después pasamos a la exposición. Dice Éxodo capítulo 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe el niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros?, le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Pasado mucho tiempo,
Murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Hoy he titulado esta porción La promesa de una tierra. Recordemos que la semana pasada veíamos acerca del capítulo 1 y estábamos hablando que Dios ha hecho una promesa. Para poder entender el Éxodo, estábamos viendo que desde Génesis Dios ha hecho una promesa a Abraham, que le dijo que le iba a dar una tierra y que iban a ser un pueblo. Dios iba a ser una nación y también les iba a dar una tierra. Y el capítulo 1 veíamos cómo Dios comenzó a llevar a cabo su promesa de ser un pueblo. Entraron a Egipto solamente 70 personas, que eran la familia de Jacob, eran la familia de Israel. 12 hijos con sus familias, que en total hacían 70 personas. No eran un pueblo aún, eran un grupo de familias que entraron a Egipto. Pero el Señor había dado una promesa. Y ya en el capítulo 1 vemos que los israelitas estaban multiplicando tanto que incluso ya eran más que los mismos egipcios. O sea, Dios estaba cumpliendo esa promesa de hacer un pueblo de Israel. Pero la promesa no nada más abarcaba un pueblo, abarcaba también una tierra. Dios les daría una tierra donde encontrarían reposo. Así que esto es a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada. Dios estaba cumpliendo su promesa de hacer un pueblo de los israelitas, pero también darles una tierra. Y en ese segundo capítulo del Éxodo vamos a ver cómo Dios comenzará a darle sentido a la promesa de una tierra. No es que la cumpla en el capítulo 2, claro, está, pero Dios comienza a darle sentido a esa promesa, de tal manera que podemos ver cómo Dios está llevando a cabo sus propósitos y Dios va a cumplir a cabo sus propósitos, sus promesas. Así es que lo que yo quiero dejarte en este texto es que tú te grabes esto. Confía en Dios, porque Él nos ha dado al verdadero libertador. Es el libertador que nos llevará a casa. Confía en Dios porque Él nos ha dado al verdadero libertador que nos llevará a casa. Y en este capítulo vemos en el versículo 1 al 4 cómo nace el libertador de Egipto. Vemos del 1 al 4 que nace Moisés. ¿Recuerdan el contexto? Faraón, el rey de Egipto, ha dicho: maten a todos los bebés varones, ¿verdad? Él no quería que hubiera un libertador definitivamente. Dice: maten a todos los varones. ¿Por qué? Porque se está multiplicando tanto este pueblo que un día se van a poner en contra de nosotros, y si se siguen multiplicando como lo están haciendo, se van a terminar yendo, y ellos son nuestros esclavos, son nuestros trabajadores, nos van a derrocar un día. Así es que definitivamente dice Faraón: no, que ya no nazcan más niños. Entonces, en ese contexto nace Moisés, un hijo de los hebreos. Pero el Señor tiene un propósito. Nace ese libertador, y luego del 5 al 10 podemos ver que Dios preserva al libertador de Israel. Y Dios guarda a este niño, y dice que los padres lo pusieron en una canastilla de juncos, lo ponen en el río, y providencialmente quien se encuentra a ese niño es la hija de Faraón, la hija del rey. Y decide preservar a este pequeño, el libertador. Del 11 al 14, versículos 11 al 14, vemos que Moisés mata a un egipcio porque él ya creció y él entiende cuál era su propósito, que aunque no lo dice claramente el Éxodo, ahorita vamos a ver que Moisés ya entendía que él sería el libertador de
los israelitas. Así que Éxodo 2 comienza con el nacimiento de Moisés. Pero ya en el versículo 11 está bien interesante que nos dice y se relata que Moisés ya había crecido. ¿Qué tanto había crecido Moisés? En el capítulo 11 al 14 vemos que Moisés dice, en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces dice que lo mató, ¿verdad? Mató al egipcio. ¿Por qué Moisés se enojó tanto y por qué Moisés tomó la decisión de matar a un egipcio cuando vio que estaban maltratando a uno de sus hermanos hebreos? ¿Cuántos años tendría Moisés? El Éxodo nada más dice que ya había crecido, pero el hecho de ya había crecido para nosotros podemos tener en nuestra mente que él tenía 12 años o 15 años o 18 años, porque nos está relatando que recién nacido y lo ya crecido Moisés, ¿cuántos años tenía? Como para matar a un egipcio con sus propias manos. Bueno, si nos pasamos rápidamente a una referencia en Hechos, capítulo 7, o más bien Hechos haciendo referencia al Éxodo. Hechos capítulo 7, 23 al 25, mira lo que dice. Si conoces la porción, pues ya sabrás. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. ¿Cuántos años tenía Moisés? 40, o sea, ya estaba bastante crecidito, ¿verdad? Había crecido, pero bastante, ya era un adulto. Y dice, más adelante dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. No nada más nos da luz este texto en cuanto a la edad de Moisés, sino lo más interesante que nos dice es que Moisés ya sabía que Dios lo había llamado para libertar al pueblo de Israel. Había un problema, que los israelitas aún no lo entendían. Aunque Moisés sabía, dice, ellos no lo habían entendido así. Entonces cuando Moisés dice, pues voy a ver a mis hermanos hebreos y ve que hay abuso en ellos, pues él dice, como yo soy el libertador, órale. Y tomó ventaja ahí, o más bien hizo justicia por su propia mano. Moisés no quería vivir en Egipto. Él entendía que Dios lo había llamado a vivir. ¿En dónde? En la tierra prometida. Moisés entendía que tenía que ser el libertador, que tenía que sacar a los israelitas de Egipto, a adorar a Dios y a servir a Dios en el desierto para finalmente llegar a la tierra prometida. Moisés había entendido eso. Así que Moisés no quería vivir en Egipto. Él entendía que Dios lo había llamado a vivir en la tierra prometida. Pero el problema era que Moisés aún no tenía la madurez necesaria. Ya lo entendía, pero él creía que él tenía que hacer justicia por su propia mano. Moisés quiso defender una obra injusta a través de la injusticia. Injustamente quiso hacer justicia, ¿verdad? Pero lo hizo incorrectamente, lo hizo injustamente. Y eso nos lleva a Moisés a huir de Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón se entera lo que hace Moisés. Imagínate que haber dicho, oye, que le hemos dado techo, casa, que lo permitimos tener como uno de nosotros y mata a uno de nosotros. Imagínate, se enfurece y quiere matar a Moisés. Definitivamente quiere matarlo. Entonces Moisés sale de Egipto, huye de Egipto. Y aquí viene lo interesante y se empieza a poner interesante la historia. Finalmente, bueno, Moisés a lo mejor no había entendido o perdió el rumbo en su falta de madurez, que finalmente era Dios quien liberaría a su pueblo a través de él. No era Moisés, no eran sus fuerzas, no era su deseo de justicia, era Dios quien
liberaría a su pueblo a través de la mano de Moisés. Entonces aquí se pone interesante porque del versículo 15 al 22 vemos que Moisés se va hacia Madián. Huye de Egipto, dice, aquí las cosas se pusieron feas, mis hermanos no saben de mí, no entienden el llamado de Dios y aparte los egipcios se van a poner en mi contra. Entonces tengo a todos en mi contra. Entonces huye a Madián. Pero aquí está lo interesante, porque vemos cómo Dios sigue obrando en cada circunstancia. A pesar del error de Moisés, Dios sigue llevando a cabo sus propósitos. Claro que cometió un error Moisés, se le subió el temperamento, se alocó y quiso hacer justicia por su propia mano y cometió un error. Entonces se va hacia Madián, pero el Señor ahí tiene un propósito. Moisés huye de Egipto, llega a Madián, donde fíjense cómo rápidamente Moisés encuentra un lugar en donde quedarse. Él llega cansado, no sé cuántos días le habrá tomado llegar hasta Madián, pero llega cansado, encuentra un pozo de agua, defiende a unas muchachas, a 7, que las están molestando, unos pastorcillos. Las defiende y entonces ahí el papá de estas muchachas le dice, oye, quédate con nosotros. Le ofrece agua, le ofrece alimento, le ofrece hospedaje y lo más importante, le da una de sus hijas, ¿verdad? ¿Y a quién le dan pan que llore? Dice. Sí, pues le dieron pan, le dieron alimento, le dieron agua. Pues ¿por qué se ríen? Entonces, está en Madián. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas, fíjense, esto es muy importante en la historia, pongan atención. Los madianitas eran nómadas. Ellos andaban alrededor de la península del Sinaí y de la tierra de Canaán. Entonces, si tenemos un poquito de conocimiento, empezamos a hacer clic. Recordemos, todo eso es parte o formaba parte de la tierra prometida. Está interesante, ¿no? Ah, caray, el Moisés se está adelantando y ya está en la tierra prometida. Moisés abandona Egipto y termina prácticamente en su verdadero hogar. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño. Moisés la anda regando, está todavía inmaduro y sale porque él la regó, pero el Señor está llevando a cabo su propósito. Y los versículos 16 al 22 nos muestran que Moisés defiende a esas mujeres, como les estoy diciendo, y termina casándose con una de ellas y forma una familia, tiene un hijo llamado Gersón. Y dices, ah, caray, oye, ya tiene bastante tiempo Moisés fuera de Egipto. ¿Será que a Moisés ya se le olvidó el llamado de Dios? Ahora está en esta tierra donde Dios les va a dar y a donde Dios los va a llevar, y a lo mejor Moisés ni enterado, no sabemos. Pero él ya tiene una familia. Él ahora está pastoreando ovejas, las ovejas de su suegro y el ganado, y tiene casa, y tiene mujer, y tiene hijos. Y está lejos allá de Egipto. Así que en el capítulo 2 comenzamos a ver el inicio apenas del cumplimiento de la segunda parte de la promesa. ¿Cuál? La promesa de una tierra. Ya en Egipto están multiplicándose, podemos decir que ya son un pueblo sin tierra todavía. Pues como que no está completo, como una nación sin tierra. Pues no, ¿verdad? No está incompleto eso. Pero aquí se está vislumbrando el cumplimiento de la segunda parte de la tierra prometida. Y Moisés ya está en la tierra prometida, podemos decir. Pero aún no se ha cumplido. Moisés se encuentra ahí, pero el resto del pueblo está lejos de ahí. Están en esclavitud. Y eso significa, o eso dista mucho de poseer una tierra. Están ellos esclavos en Egipto. Así que está bien extraño, ¿verdad? Porque tenemos a Moisés en la tierra prometida, pero sin pueblo. Y tenemos al pueblo, pero sin tierra. Pues no se le ven pies ni cabeza, ¿verdad?
Y al terminar el capítulo, en los versículos 23 al 25, encontramos nuevamente la esperanza del cumplimiento de la promesa de la tierra. Fíjense, versículos 23, nos vamos a ir al final del capítulo. Versículo 23. Pasado mucho tiempo, recuerden, ya está Moisés en Madián, se casó, tuvo un hijo. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. ¿Cuál rey de Egipto murió? Pues el que quería matar a Moisés, ¿verdad? Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. ¿Cuál pacto, cuál promesa le hizo a Abraham? Regresamos otra vez al principio. Dios había prometido hacer un pueblo y darles una tierra. Y aquí vemos cómo Moisés, aunque ya está ahí, no hay pueblo y el pueblo no tiene tierra. Entonces, esto definitivamente, cuando dice que Dios se acordó de su pacto, que Dios se acordó de su promesa, eso definitivamente no quiere decir que a Dios se le olvidó por un tiempo su promesa. Simplemente está en términos humanos que nosotros podamos entender, porque a Dios no se le olvida nada. Es como cuando en las Escrituras vemos que Dios dice que nos perdona y no se acordará más de nuestras transgresiones. No quiere decir que, Dios va a sufrir demencia y no se va a acordar. Lo que está diciendo es que Él ya no va a traer nuestro pasado que Él ya perdonó a nuestro presente. ¿Verdad? Él ya lo dejó atrás. Él ya perdonó. Bueno, lo mismo sucede aquí. Lo que nos está diciendo cuando dice que se acordó de su pacto, nos está diciendo que había llegado el tiempo y Él había decidido actuar. Él había decidido llevar a cabo el cumplimiento de su promesa. Escuchó el gemir de los israelitas. Pasó mucho tiempo. Moisés ya había formado una familia fuera de Egipto, lejos de Egipto. Pero Dios tuvo en cuenta a los israelitas. Él tuvo en cuenta sus promesas. Y si recordamos, la semana pasada decíamos que no se trataba de cómo Dios había librado al pueblo de Israel de la esclavitud, sino de cómo Dios cumple sus promesas. De cómo Dios está siendo fiel a sí mismo. De cómo Dios está siendo fiel a sus pactos y sus promesas de traer salvación y libertad del pecado para la humanidad. Ahora, debemos empezar a preguntarnos algo bien interesante, bien importante. ¿Cuál es entonces nuestra verdadera identidad? Recordemos, Moisés es hebreo, pero se cría en Egipto. Los primeros años de vida, dice en nuestro texto, que fue criado como hebreo por su propia madre. Eso está bien fuerte porque fue dejado ahí, lo encuentra la hija de Faraón y dice, bueno, este niño primero tiene que ser criado, que la mamá lo amamante y etcétera, etcétera. Entonces dice, llévenlo a una hebrea. ¿Y lo llevan a dónde? A la hija, a la mamá. Llevan a Moisés con la mamá. Entonces la mamá de Moisés lo cría sus primeros años de vida. Le da educación hebrea, le enseña quién es él. Y después lo regresa a la hija de Faraón para que lo tome como si fuera su hijo adoptivo. Entonces esos años que siguen, se cría como adolescente, joven, como egipcio. ¿Qué es Moisés entonces? ¿Un hebreo o un egipcio? Está con todos los privilegios de un egipcio y no cualquier egipcio. Como el hijo de la hija de Faraón. ¿Quién era? El nieto, ¿verdad? Del mero machocapapas. De Faraón, del rey. O sea, no cualquier egipcio. El hijo de la hija de Faraón, en palacio, con privilegios.
con derechos, pero a la vez él sabe que es un hebreo. Entonces la pregunta natural que nos hacemos es, ¿cuál es la identidad de Moisés? ¿Qué identidad toma Moisés? Así que hemos visto eso. ¿Con quién se va a identificar Moisés? Y lo interesante de todo eso es que Moisés, o a Moisés, no lo estaba definiendo el lugar donde vivía, no lo estaba definiendo la cultura en donde estaba, no lo estaba definiendo la sociedad en donde estaba inmiscuido, el país en donde vivía, las leyes en las que vivía. Moisés estaba siendo definido en su identidad por las promesas de Dios, ¿verdad? Y eso debe llevarnos a nosotros a reflexionar fuertemente y profundamente. Si nosotros somos la iglesia, si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿qué es lo que nos está definiendo? Estamos en una cultura inmiscuidos, claro. Vivimos en cierto país, vivimos bajo ciertas leyes, bajo cierta sociedad, cultura, etcétera. El asunto es, ¿nos está definiendo eso? ¿O nos está definiendo que somos el pueblo de Dios? Que somos la iglesia de Dios, que somos hijos de Dios. Fíjense qué interesante que Génesis 46:34 nos dice rápidamente que para los egipcios era abominación ser un pastor de ovejas. Para ellos no era bien visto, era un rango menor y hasta abominación podía ser para ellos. Pero irónicamente, cuando Moisés habita Madián, se convierte en un pastor de ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que para Moisés no le importaba su cultura de la que venía. Para él no estaba siendo moldeado por la sociedad egipcia, por lo que le habían enseñado en sus años de adolescencia y juventud. Moisés no tenía una identidad egipcia, aunque se crió como un egipcio. Moisés no se había dejado moldear por la cultura egipcia, a pesar de que había crecido como uno de ellos. De hecho, Moisés se veía físicamente como un egipcio. Cuando llega al pozo en Madián, dice que las mujeres llegaron con su padre y dice, un egipcio vino y nos defendió. Claro que se veía como un egipcio, pero no estaba moldeado por la cultura. Él no se identificaba como un egipcio, él se quiso identificar con los hebreos, con el pueblo de Dios, porque él entendía dónde pertenecía. Ahora, si vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 24 y 27, vamos a leer algo bien interesante. Hebreos, capítulo 11, versículos 24 y 27. Dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas, mira lo que dice, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Moisés tuvo que tomar una decisión de escoger con quién identificarse. Y eso es precisamente lo que cada creyente, como tú y como yo, tiene que hacer cuando venimos a la fe en Cristo. ¿Cómo nos estamos identificando? Somos creyentes. Somos el pueblo de Dios. ¿Y cómo nos estamos identificando? ¿Con quién nos estamos identificando? Estamos inmiscuidos en una cultura que puede ser idólatra, que puede ser atea, que puede ser perversa.
Ponle la etiqueta que tú quieras a la cultura y la sociedad en la que estamos. El punto es si tú te estás identificando con esa cultura. Y más en estos tiempos de fiestas y celebraciones. Es triste ver cristianos que profesan la fe y que los vemos todos los domingos, que parece ser que se identifican más de lunes a sábado con la cultura que no les corresponde. Pero el domingo son cristianos, ¿verdad? Porque dentro del lugar en donde nos reunimos, todos somos cristianos. Todos somos aleluyos. El asunto es fuera de la reunión, cuando termina la reunión de la iglesia. ¿Cómo nos identificamos? Si no estamos diciendo que todo en la cultura sea malo. Ojo, no nos pasemos al extremo de la religiosidad. No estamos diciendo que todo es malo, pero realmente ¿cómo vivimos? ¿Realmente podemos dar testimonio que somos la iglesia? ¿Podemos dar testimonio con nuestras acciones que pertenecemos a Dios? ¿Que somos hijos de Dios y que somos cristianos? Que Cristo nos ha libertado de Egipto, que Cristo nos ha libertado de nuestros pecados, de nuestra esclavitud, o más bien, con nuestras acciones estamos dejando ver que seguimos en Egipto, que seguimos esclavos del pecado, que seguimos esclavos de lo que decimos haber sido libres. ¿Cómo nos estamos identificando, hermanos? ¿Cómo vivimos en nuestra cultura, en la sociedad? ¿Cómo lidiamos con las ideologías de nuestro tiempo? ¿Abrazándolas? ¿Dándonos palmaditas con las ideologías del mundo que van en contra de las Escrituras? ¿Vivimos como esclavos aún al pecado? ¿O vivimos como hijos de Dios? Estaban los israelitas clamando porque estaban oprimidos, clamando porque estaban oprimidos en la esclavitud, esperando un libertador, alguien que los sacara de la esclavitud de Egipto y los llevara a una tierra de reposo. Hermanos, nosotros no estamos esperando al libertador. Nosotros ya hemos visto cumplida la promesa de nuestro libertador. Aquel no que nos iba a sacar de Egipto, no que nos iba a sacar de la esclavitud de Egipto, de un gobierno, de una nación tirana. Aquel que nos sacaría de nuestra verdadera esclavitud, del pecado y de la muerte. Ese es nuestro libertador. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué lugar va a definir nuestra identidad? ¿Egipto o la tierra prometida? ¿Egipto o la tierra prometida? ¿Vamos a moldearnos por el mundo en el que vivimos? ¿O viviremos como verdaderos ciudadanos del cielo? Hermanos, para la iglesia, nuestra tierra prometida, esa tierra verdadera donde hay reposo, no es ningún lugar en este mundo. La Biblia nos enseña que no somos ciudadanos del mundo, que somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Es eso lo que está definiendo nuestras vidas? ¿O es el mundo? Porque la tierra verdadera hacia la que estaba apuntando Canaán, hacia la que estaba apuntando la tierra prometida a los egipcios, no era finalmente una tierra física, era finalmente nuestra tierra de reposo eterno. Por eso
Incluso Moisés entendía que la verdadera promesa era la tierra eterna. Por eso dice que no se gozó tanto, sino que más bien él sabía que había algo más allá de lo que les había prometido físicamente, porque estaba apuntando hacia nuestro verdadero reposo. Nuestro verdadero reposo es en Cristo por la eternidad. Moisés dejó los placeres que había en Egipto. Dice Hebreos que incluso prefiriendo el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales. El problema es que hoy en día preferimos gozar de los placeres temporales que pensar en la eternidad. Tenemos los papeles volteados, tenemos las prioridades volteadas. Hermanos, aprendamos de lo que nos está enseñando esta porción. Moisés prefirió el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales. ¿Qué es lo que estamos escogiendo hoy en día? ¿Los placeres pasajeros del mundo o el verdadero gozo por la eternidad? Aunque en este mundo suframos desprecios, nuestra recompensa será eterna. Pero nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, debemos pensar en quién o en qué estamos basando nuestra identidad. Ese es nuestro problema. Ese es verdaderamente nuestro problema. Algo bien interesante, dice Hebreos, que Moisés salió de Egipto, ya cuando lo libertó, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. ¿Recuerdan el capítulo 1? Vemos lo mismo con las parteras. Ellos no temieron a Faraón, ellas temían a Dios. Pero nosotros parece ser que no le tenemos respeto a Dios, viviendo en nuestros placeres. Moisés cuando liberó al pueblo, cuando salieron de Egipto, dice, él no tuvo miedo a la ira del rey, él tenía temor reverente hacia Dios. Moisés se mantuvo poniendo su mirada, dice Hebreos, en Dios, en el invisible. El problema es que nosotros ponemos nuestra mirada en lo visible. Queremos tener aquí, porque es lo que vemos y es lo que podemos disfrutar aquí, y perdemos de vista lo eterno. Poner nuestra mirada, dice la palabra del Señor, en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno, pero lo que se ve se acabará. Haceos tesoros en el cielo, porque ahí es eterno. Así que Moisés se mantuvo poniendo su mirada en el invisible. Y déjame decirte algo, la promesa de Dios, para culminar, la promesa de Dios para el creyente, la encontramos a través de Cristo. Solo en Él podemos llegar a la tierra prometida, esa tierra de verdadero reposo, porque es Cristo nuestro verdadero libertador y es Cristo nuestro verdadero reposo. Es en Cristo en quien se cumplen todas nuestras promesas. Por eso tenemos por allá un pueblo peleando por un pedazo de tierra, porque no han entendido que las promesas son en Cristo. Así como Moisés buscaría sacar a Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, es Cristo quien nos saca de la esclavitud del pecado para llevarnos a nuestro hogar eterno, donde encontraremos verdadero reposo y libertad plena por la eternidad. El pueblo de Israel estaba esperando un libertador, alguien que los liberara de la esclavitud, de la opresión de Egipto. Pero nosotros no esperamos un Moisés.
Nosotros ya tenemos a un mejor libertador, a uno perfecto. Tenemos a aquel que nos libró del pecado y de la muerte. Tenemos a Cristo, el mejor Moisés y el perfecto Moisés, aquel que sí nos libró del pecado y de la muerte. Y es a través de Cristo que el Señor está cumpliendo sus promesas. Es a través de Cristo que Él nos llevará a nuestro hogar seguro. Confía en Dios. Él nos ha dado el verdadero libertador, Cristo Jesús. Entonces, la pregunta final para que te lleves a casa es, ¿con quién te estás identificando? ¿Dónde está tu identidad? ¿En el verdadero libertador, aquel que nos llevará a casa? ¿O estás poniendo tu confianza, tu identidad en este mundo pasajero? ¿Cómo debes de vivir hoy en día? Como cristiano, como hijo de Dios, como el pueblo de Dios, ¿cómo debes de vivir? ¿Qué debe definir tu vida? ¿Eres realmente el pueblo de Dios o estás aún esclavo del pecado y de la muerte? Si te sientes aún esclavo del pecado y de la muerte, viviendo inmiscuido en esta cultura pecadora, en esta sociedad que te está llevando y arrastrando a vivir solamente para ti y por ti, déjame decirte, tú puedes venir a Cristo, el verdadero libertador. Nadie te va a dar libertad del pecado y de la muerte. Solamente Cristo, el verdadero libertador. Aquel que murió por nuestros pecados para perdonarnos, librarnos del pecado, hacernos libres de nuestra verdadera esclavitud, que es el pecado y la muerte, y llevarnos de regreso a Dios. Llevarnos de regreso a casa, nuestra herencia eterna, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, nuestra morada eterna. Necesitas venir a Cristo. Si no puedes salir de tu esclavitud, necesitas venir a Cristo. Ven a Cristo y no tardes, porque si estás vivo, hay oportunidad. Ven a Cristo. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has sacado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Porque tú prometiste un libertador y mandaste un libertador. Porque tus promesas son verdad y tus promesas son en Cristo, el sí y el amén. Oh, gracias, Cristo, por venir a liberarnos. Libertarnos porque en nuestro clamor tú nos escuchas. Él escucha nuestro clamor. Y si necesitas un libertador, Él trae un libertador. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo redarguya a aquellos que necesitan un Salvador. Escucha el clamor de aquellos que necesitan un Salvador. Y sácalos también del reino de las tinieblas. Sácalos del reino de las tinieblas. Y trasládalos al reino de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Cristo, por tu perdón, tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a ser un pueblo, ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que te sirve, que tiene su identidad en ti, no en el mundo,
no en la cultura, no en la sociedad, no en el pecado, sino en ti, Cristo. Que tú seas nuestra porción. Tú seas nuestra tierra prometida. Que tú seas nuestra herencia por la eternidad. Cristo. Que podamos vivir realmente como tu pueblo, como tus hijos, como tu iglesia. Perdónanos, Señor, si nos hemos identificado más con el mundo. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado llevar por la sociedad, la presión social, la cultura, el pecado, los placeres. Señor, perdónanos. Perdónanos en verdad. Y ayúdanos a vivir como hijos tuyos, en medio de una cultura, de una sociedad, Señor, que está alejada de ti. Ayúdanos a vivir por ti y para ti, Señor. Tú eres nuestra tierra prometida. Tú eres nuestro descanso. Tú eres nuestro gozo y plenitud, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.